Hoy tenemos a dos personajes del pasado que fueron importantes en la etapa del Estado absolutista. Antes de seguir con la entrevista, daré una breve introducción y empezaré con la conocida sentencia de Luis XIV de Francia, el Estado soy yo. Resume en pocas palabras la esencia del absolutismo, un régimen político en el que una persona, el soberano, ejerce el poder de carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra naturaleza. También se caracterizó por la concentración de poder a partir de los elementos de territorio y, como le he dicho anteriormente, orden jurídico y del concepto de soberanía. El contractualismo, la ilustración, la división de poderes y el papel de los derechos humanos de primera generación que hicieron entrar en crisis a este modelo para así poder constituir al Estado de Derechos. Ahora sí, con esta pequeña introducción, damos paso a nuestra entrevistadora Gaby. Muy buenos días. El día de hoy realizaremos la entrevista a dos personajes importantes acerca del Estado absolutista. Empezaremos con Jean Bodin. Bueno, Jean Bodin, nos gustaría saber un poco de su vida, sus creencias y qué es lo que piensa usted acerca del Estado absolutista. Buenos días, un gusto estar en esta entrevista. Empezaré contando que nací en una familia de artesanos acomodados. El nombre de mi madre era Catherine Duterte, de mi padre Guillaume Bodin. De joven, pues me formé en los claustros de las Carmelitas en Angers, en París. Seguí cursos en la universidad y en el Collège de France, impregnando la escolástica medieval y del humanismo renacentista. A partir de 1549, pues fui liberado de los votos monacales y por finalidad estudié y enseñé Derecho Romano en la Universidad de en 1500, que sería procedente muy importante para mí. Después volví a París en 1561, en una época en que comenzaron las guerras de la religión, pues dado que no soy ajeno a mi época y habiendo sido fraile de Carmelita, me sentí atraído por las enseñanzas rabínicas, así como por la corriente reformadora de Juan Calvino. Pues en París ejercí como abogado y como miembro del Parlamento de París. Como segundo punto, nosotros conocemos que usted tuvo un lanzamiento de un libro muy importante, que el nombre es Los 6 libros de la República. ¿Nos podría aclarar sobre qué trata su libro? Claro, en mis libros, los 6 libros de la República, trata principalmente los conceptos de soberanía, el poder de mandato, el poder absoluto, el poder indivisible y el poder perpetuo. También tenemos temas como la supervisión del poder de los jueces y la administración y establecimiento de distintas funciones entre Estado y gobierno. El objetivo de mi libro fue sentar las bases para un estudio teórico de la política. Hasta ahora, pese a ser la princesa de todas las ciencias, creo, comparo mi empresa a la llevada a cabo, que era antigua, 2000 años antes, para ser medios exactos, por los maestros de la Grecia clásica. Si bien su referencia a las obras de Platón y Aristóteles está cargada de sentido crítico, es preciso también, en primer lugar, que la nueva teoría política se haga cargo de todas las enseñanzas suministradas por la experiencia humana acumulada durante tan prolongado periodo histórico, ya que sucedieron acontecimientos. Es necesario abarcar que se debe romper el viejo velo de las tinieblas muy espesas, denominado así, ya que ocultaban aún en aquellos tiempos los misterios sagrados de la filosofía política. Solo si se procede así, pues va a ser posible que, por un lado, se colmen las lagunas que nos dejaron como legado algunos filósofos tan venerables, y por otro también se logra evitar los graves errores cometidos por quienes después han escrito alegremente sobre los asuntos políticos, que son culpables, sobre todo por no haber tenido ningún conocimiento de las leyes, ni siquiera del derecho público como les hoy en día. De eso trata mi libro. Y a continuación, ¿nos podría brindar una breve definición de lo que para usted significa monarquía y cómo es que se divide? Claro,
Entrado en un contexto absoluto de las guerras de la religión entre calvinistas y católicos que hubieron en la Francia del siglo XVI, afirmo que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las diversas familias que componen las élites de una sociedad, pues deberían ponerse de acuerdo para que una persona o institución ejerza la autoridad y gobierno. Entonces, deduzco que la monarquía absoluta es un tipo de gobierno, de organización política en la cual la persona que tiene el poder la persona que tiene el poder lo concentra todo en sí mismo de manera absoluta, negando espacio a otras instituciones independientes o para que se divida el poder. Las características básicas de la democracia se niegan. La monarquía absoluta es un modo de asegurar, pues, que el poder no se divida, como ya lo dije, entre varios estados, esferas o poderes, y de este modo se puede asegurar que la persona a cargo del poder sea la única responsable de tomar cualquier tipo de decisión y haga lo que se le plazca en gana. Eso en mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean Bodin, por ser parte fundamental de esta entrevista. Continuaremos con el famoso monarca Luis XIV de Francia. A continuación, nos gustaría saber un poco de su vida, sus creencias y qué es lo que a usted le gusta y le llama la atención del Estado absolutista. Perfecto. En el gobierno durante los 72 años y 4 meses, debido a que a tan solo 4 por parte de mi padrastro, que tuve un padrastro, y él desde 4 años me metió a esto de cómo gobernar el pueblo. Ya, debido a una niñez solidaria basada en una religión formal, yo, Luis XIV, me considero el ejecutor, convirtiéndome en una monarquía absolutista. Yo, Luis XIV, descarto por rituales de dudosa procedencia como cómo bañarse únicamente cuando le prescribía el médico. En ese entonces, el ir al baño era era mal visto ir al baño porque decían que era una mala higiene. Entonces, él utilizaba una peluca y que en esa peluca tenían muchos piojos y todos los que utilizaban esta peluca, porque era un deber, era un requisito utilizar esto, todos ellos tenían piojos y bueno, era también, se disfrazaba de sus personajes, de sus personajes favoritos, que era el Sol, Marte, y también no era muy alto, era un gran bailarín, era de baja estatura. Eso. Ya, ahora nos gustaría saber qué función desarrolló usted en el Estado absolutista. Perfecto. En el Estado absolutista, el rey era el rey Sol debido a un derecho divino, soy yo. Eliminó la tolerancia divinosa, construyó el Estado de Versalles. Allá fue él y su familia, inició grandes guerras con distintos países, inició grandes ejércitos, era el rey de la belleza, era el más guapo. Convirtió a Francia en un Estado moderno. Y última pregunta. ¿Quiénes son consideradas personas dentro de su mandato? Perfecto. El rey tiene un ejército permanente que le permite mantener el poder y entrar en un conflicto con los monarcas. Dentro de estos estados es diferente a la anterior época, donde el rey debía contar con los ejércitos de su nobleza. El rey cobra una gran cantidad de impuestos y estos impuestos permiten mantener el ejército permanente, que la palabra del rey es ley, porque se consideraba un ser divino terrenal y cumplía con los mandatos que Dios le decía.
agradeciendo por su participación monarca Luis XIV de Francia y Jean Bodin. Esto es todo por el día de hoy.